¿O todo claro, todo normal? ¿No hay ninguna pregunta al respecto? ¿No? ¿Observan la sesión de hoy, chicos? ¿Pueden observar? Sí se observa, profesor. Sí, profesor. Listo, chicos. Ok. Si no hay dudas ni preguntas de la sesión anterior, bueno, un pequeño repaso y nuevamente recalcando la situación. Estamos en la competencia, resuelve problemas de gestión y datos de incertidumbre. En esta sesión, en esta oportunidad, lo que van a desarrollar ustedes es la elaboración de gráficos estadísticos, ¿sí? Justamente con el material que hemos trabajado el día martes, ¿no? Sobre la discriminación en nuestra comunidad, definiendo la población, la muestra, las variables de estudio, tanto cualitativas como cuantitativas. Las dos evidencias que se pide para ustedes es, pues, uno, que ya han elaborado y han desarrollado su encuesta. Eso ustedes ya lo tienen. Ahora, esta información lo tienen que, se supone que lo han tenido que desarrollar en su tabla de frecuencias, ¿correcto? Y ahora lo que queremos es la elaboración de los gráficos. No sin antes indicar de que, bueno, ahí hay el martes explicamos los criterios de evaluación, que son los que te determinan cómo vas a ser evaluado y en qué nivel estás, incluso la rúbrica también, que está la parte final. Y como último punto que quiero recalcar es que todo esto, por ser una experiencia integrada, tiene un propósito general que ustedes van a desarrollar y tiene un producto final en la cual ustedes van a utilizar los datos que se está desarrollando dentro de clase. ¿Por qué hago este preámbulo? Porque es necesario que ustedes lo recuerden para que lo tengan en cuenta al momento de desarrollar su actividad. Bien, chicos. Es básicamente utilizar la información que ustedes tienen, ¿no? En esta actividad 4 dice, interpretamos gráficos y medidas estadísticas para formular conclusiones sobre la discriminación. Ya en la clase anterior ustedes revisaron la información sobre el proyecto participativo y bueno, ahorita lo que vamos a recalcar es acerca de las siguientes preguntas, ¿no? Vamos de frente a las preguntas para avanzar por el tiempo. No, una vez concluida la elaboración de las tablas, que ustedes se supone que ya lo tienen, lo representaremos en gráficos estadísticos. Pregunta: ¿han tenido alguna dificultad con la elaboración de las tablas de frecuencia? ¿O todo quedó claro con la elaboración de las tablas de frecuencia? Porque esto es importante, es vital antes de que ustedes mismos elaboren sus gráficos. ¿Nadie? Profesor, para mí estuvo todo claro. Fue Ok, fácil gracias, Alison. Muy bien. A ver, pregunto. Daily. No, Daily es parte de la coordinación, ¿no? O sea, Flavio Marcelo. A ver, Flavio, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, profesor. Flavio, ¿tuviste alguna dificultad al momento de elaborar tu tabla de frecuencias? No, profesor. Ok, gracias. Jerik Said. Jerik, buenos Presente, días. profesor. ¿Alguna dificultad al momento de elaborar tu tabla de frecuencias? No, profesor. Ok. Shari Camacho. Shari, buenos días. No, profesor, todo bien. Ok, listo. Entonces, ya que todos tuvieron esa facilidad para hacer la tabla de frecuencias, vamos respondiendo algunas preguntas. ¿Sí? ¿Cuál o cuáles serán los gráficos estadísticos más pertinentes para presentar las variables de cada pregunta? ¿Alguno de ustedes recuerda los gráficos estadísticos que se estudiaron en la vez pasada o de los que recuerdan ustedes? Chicos.
¿Qué gráficos estadísticos recuerdan? El gráfico de barras. Ya, el gráfico de barras. ¿Otro? El gráfico circular, profesor. El gráfico circular, ok. ¿Algún otro que conozcan o recuerden? ¿No? ¿Conocen ustedes el histograma? ¿O el diagrama de polígonos? No, profesor. Ok. Solo el El hist- histograma, profesor. Creo que era parecido al gráfico de barras, pero solo con una línea. ah, más que una línea, Alison, el gráfico de barras se diferencia de un histograma. Ya. El gráfico de barras con el histograma, chicos, se diferencian en el tipo de datos que se utiliza. Si nosotros trabajamos el día martes, dimos una pauta acerca de datos agrupados y no agrupados, me parece, ¿no? En la cual si es que nosotros trabajamos con datos separados, así como por ejemplo edad, y dentro de la edad yo pongo pues la edad de los chicos de cuarto A, y de repente lo más probable es que las edades estén pues no, edad de 14, 15 quizás, tal vez 16, no sé, entonces esos datos son, y yo lo puedo representar como un gráfico de barras, eso. Pero si, por ejemplo, yo quiero hacer un histograma, yo tendría que tener una amplitud mucho mayor de datos, que lo único que tengo que hacer es categorizarlo de tal forma de que tengo un intervalo. ¿Ok? Entonces, en ese intervalo, se tiene un rango específico. Por ejemplo, las vacunas que se están entregando y se están inoculando a las personas, tienen digamos, ese formato, ¿no? Porque nos dan por intervalos, ¿no es cierto? Porque dicen, ya, de la edad de 50 a 55 años son vacunados tal fecha, ¿no? Entonces, de la edad de 45 a 50 tienen tal otra fecha y así. Entonces, esos datos están siendo agrupados en un intervalo y esa información, entonces, es información que tiene que ser eh, representada con un histograma, porque esta información está siendo sectorizada en un intervalo de datos. Pero la gráfica es la misma, son barritas que suben y de acuerdo a la cantidad de personas se sacan, o sea, sigue siendo lo mismo. Lo que cambia es el tipo de datos, ¿ok? No sé si queda claro. No sé Sí, si en esta... profesor, quedó claro. Ok, Recordé cómo era. Gracias, ok, profesor. listo. Ok, chicos, pregunta. Ya ustedes responden ahí, pues, ¿no? ¿Cuáles serían los gráficos estadísticos? Por ahí algunos de ustedes dijeron, pues, no sé, gráfico de barras, etcétera, ¿no? Etcétera, y ustedes le agregan, ¿no? Siguiente pregunta, chicos. ¿Qué es un gráfico de barras y cómo es que se elabora? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué es un gráfico de barras y cómo se elabora? ¿Alguien tiene una idea de qué es un gráfico de barras y cómo se elabora? Expresado por ustedes. ¿Qué nos dice Stephanie? A ver, Stephanie, ¿tienes idea de qué es un gráfico de barras? Buenos días, profesor. Buenos días. Sí, un gráfico de barras es la representación en sí gráfica de un grupo de datos, ya pues plasmándolo en las barras rectangulares. Ya, con barras rectangulares. Claro, un gráfico de barras en sí es un tipo de gráfico estadístico, ¿ya? Es un tipo de gráfico estadístico. En sí, eso es un gráfico de barras.
¿Cómo se elabora? Pues ya hay que diferenciar, ahí tiene que haber dos variables, una que va a ir en sentido horizontal y otra que va a ir en sentido vertical, ¿no? Porque hay que diferenciar eso. Y en base a quién elijo en qué lado ir, vamos a representar ya nuestras barras que pueden ser horizontales o también pueden ser verticales. Igual lo que representa es lo mismo. El único que cambia es el sentido, si es que voy a poner en el eje X o en el eje Y a un valor u otro. Ok. Ustedes, chicos, ya les dejo como tarea a que ustedes respondan qué es un gráfico circular y cuáles son sus características ya, para seguir avanzando. Ahora, acá tenemos un ejemplo. Yo sé que ustedes conocen, lo saben, pero es de manera rápida. ¿No? Un ejemplo del gráfico de barras, ¿no? En la cual ya tienen su tabla de frecuencia, ¿no? En la cual están los siguientes datos. La variable color con sus datos de frecuencia absoluta, relativa y porcentual, ¿no? De cada uno de estos valores que tenemos, pues, 4, 5, 5, 6, que corresponden a los colores negro, azul, amarillo y rojo, correlativamente, se decide hacer un gráfico de barras que es el siguiente, ¿no? En la cual, según la encuesta que fue acerca de los colores preferidos, ojo, tiene un nombre el gráfico de barras. Si tiene un nombre, el gráfico de barras hay que ponerle nombre de qué variable estamos trabajando y qué es lo que está representando. Como les mencionaba, hay que determinar en primer lugar en el eje X y en el eje X y en el eje Y qué es lo que voy a representar. En este caso, se puso que el color o la variable color vaya en el eje X y la variable que se está trabajando como frecuencia absoluta, está tomando esa parte de acá, vaya en el eje Y. Y a esto se le va poniendo, como ya dijo su compañera, sus barritas respectivas a la cantidad que corresponde. En este caso, para el negro tenemos un valor de 4, azul 5 y así sucesivamente, ¿no? Incluso le pone el color que corresponde a cada uno, pero también, y esto porque el Word me lo permite, lo voy a cambiar de orientación. Esto también es un gráfico de barras, pero en sentido horizontal, ¿sí? Así es que no se limiten solamente a una forma. La cosa es que represente lo que queremos que represente. Claro, aquí abajo tendría que venir ya pues frecuencia y aquí viene color, ¿no? Para poder diferenciarlo de la anterior. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda con respecto a lo que es el gráfico de barras? ¿Todo claro? Todo claro, profesor. Ok. Gracias, Alison. Ahora sí, con respecto al gráfico circular, chicos. El gráfico circular va a depender, bueno, en realidad todos los gráficos van a depender de qué variable puedo tomar, ¿sí? Tengamos en cuenta que cuando tenemos una tabla de frecuencias, tengo distintos datos. Y cuando yo tengo distintos datos, significa de que yo puedo, ¿cómo se dice? Tomar si quiero estos datos, por ejemplo, estos datos de acá que serían la frecuencia relativa. ¿Puedo hacerlo? Claro, puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque estos datos de acá, yo quisiera trabajarlos. Es la forma en cómo yo decido o elijo trabajar. Entonces, yo quiero trabajar con mi variable, que es el color, pero no quiero trabajar con la frecuencia absoluta, sino con la relativa. Tomo estos datos y esto lo represento en mi gráfico de barras. Entonces, acá en vez de poner frecuencia absoluta, lo que yo pondría sería frecuencia relativa, y estos valores ya no estarían dados en números exactos, sino en 0, y tantos, de acuerdo al valor que corresponde en mi tabla. No sé, 0,20, 0,25, etcétera. Lo mismo si es que yo quiero trabajar con frecuencia porcentual. Y así como se hace en la frecuencia perdón, en el gráfico de barras, sucede lo mismo con el gráfico circular, en la cual tenemos un círculo, ¿no? Por eso se llama gráfico circular.
¿no? Como dice acá, es un gráfico usado para representar frecuencias, porcentajes, proporciones, eso ya depende de lo que yo quiero mostrar, ¿no? Y generalmente se suele usar con variables cualitativas, ya que con variables cuantitativas puede generar confusiones. Pero también se utiliza con cuantitativas, solo que generalmente, como digo, se suele usar con las cualitativas. Tiene otro nombre que es el de gráfico de pastel, torta o de repente gráfico de pizza, también lo llaman algunos, en la cual dividimos los 360 grados que corresponden a una vuelta completa, a un ángulo de 360 grados, una vuelta completa, ¿no? Y en la cual cada sector que voy a representar en mi gráfico de barras, perdón, en mi gráfico circular, va a corresponder al ángulo que yo encuentre de acuerdo a las siguientes fórmulas, dependiendo de lo que yo quiero representar. Si yo quiero trabajar con la frecuencia absoluta, entonces la fórmula para determinar cada sector es 360, que corresponde al grado de los 360 grados por vuelta, entre n, donde n es el valor de la totalidad de datos. ¿Ok? O sea, si yo hice 50 encuestados, entonces tengo que hacer 360 entre 50 para tener un valor por cada uno de los encuestados. Si yo tuve 100 encuestados, tiene que ser 360 entre 100. Si ustedes hicieron 25 encuestados, tendría que ser 360 entre 25, si es que voy a trabajar con mi frecuencia absoluta, ¿correcto? Entonces multiplico este valor por mi frecuencia absoluta y con ello ya tengo el sector que corresponde a ese valor. ¿Correcto? ¿Me están entendiendo hasta aquí o tienen alguna pregunta al respecto? ¿Se está entendiendo hasta aquí? Profesor, esa fórmula que aparece de frecuencia absoluta es para convertir ese pedacito directamente a porcentaje. Ese pedacito directamente a porcentaje. Sí. ¿Cómo así? No te entendí la pregunta. O sea que supongamos que n vale 7. El Ya. resultado que salga, ¿en qué va a salir? ¿En porcentaje o en grados? No. Alfa es el valor de grados. Estamos trabajando con... Aquí estamos trabajando con grados sexagesimales, ¿ya? Estamos trabajando ¿Ya? con 360 grados sexagesimales. Por eso es que esta bolita que parece un circulito me representa el tipo de grados. Entonces estoy trabajando con grados sexagesimales. Por lo tanto, el alfa, después de haber multiplicado por la frecuencia absoluta y dividido entre la cantidad de encuestados, que es n, o después de haber dividido y luego multiplicado, que es lo mismo, o sea, después de haber hecho esta operación, el alfa me da en grados sexagesimales. ¿Correcto? Es distinto si ustedes ya deberían conocer, si no les doy alguna pauta, no solamente existen grados sexagesimales, también existen grados centesimales y también existen grados radianes, ¿ya? Porque esto es en lo que es ángulos. Por ejemplo, si yo trabajo con centesimales, aquí sería 400 y una G arribita. Si yo trabajo en radianes, esto sería 2pi radianes, porque igual representan lo mismo, 400G, 360 y la bolita, y 2pi representan lo mismo en cuanto a un tipo de coordenadas, ¿ok? Y entonces ahí hablamos de, ya pues, 2pi radianes representa 360 grados sexagesimales o una vuelta completa. Y lo mismo en grados centesimales, 400G representa una vuelta completa. Pero como no queremos hacernos tarugos acá para no confundirlos, estamos trabajando con grados sexagesimales y el valor que obtienen de esta operación, de toda la operación, tiene que darte en grados sexagesimales, o sea que es el ángulo. ¿Sí me dejo entender? ¿O ya volaron? Sí entendí, profesor. Entonces, si realizamos esa operación,
y lo Ujú. graficamos, tendríamos que poner cada sector, por ejemplo, que salga 100 grados, lo tendremos que colocar en un color de la bolita con 100 grados y no en porcentaje. Claro, o sea, no, es que cuando vas a representar en porcentaje, esto ya tiene que ver con la leyenda, Alison. Ya, voy a mostrar mejor lo que hice. Déjame ver si tengo acá lo que hice con segundo, ¿ya? Para dar algunas pautas. Toda mi pantalla de una vez. Ok, según esto, no sé si se puede observar. Está demorando, creo, el internet. Voy a tratar de... Me indican si se observa. Sí se observa, profesor. Listo, ya. Voy a hacer una vista rápida de lo que queremos hacer acá. Ok, en primer lugar tenemos que saber cuántos son mis datos o mis encuestados y qué cosa voy a representar dentro de mi gráfico circular, ¿correcto? Entonces, obviamente para ello tengo que tener un círculo a la cual va a representar la totalidad de mi trabajo, ya sea que lo represente por frecuencia absoluta, por frecuencia relativa, por frecuencia porcentual, eso ya va a depender. En este ejemplo que trabajé con los chicos de segundo, trabajamos con solo frecuencia absoluta, ¿ok? Entonces, la fórmula era 360 entre n. n, en este caso, este valor de 40, este 40 representaba los 40 encuestados que habían tenido en su tabla de frecuencia, ¿correcto? Y luego 20 era el valor que quería representar de su tabla. O sea, este 20 de acá representa la frecuencia absoluta de uno de los valores que ellos sacaron. En este caso, ellos trabajaron con solo 3 variables. Ellos estaban trabajando con respecto al acceso al agua, en la cual hay 3 variables. Las personas que tienen agua dentro de su casa, las que tienen fuera y las que recogen en pilón o en baldes. ¿Ok? Entonces, ese 3 tipos de personas tenían este tipo de acceso al agua. Entonces, esas eran las 3 variables. Entonces, de la primera variable, que eran las personas que tienen acceso dentro de su casa, ¿ok? En la frecuencia absoluta era 20, ¿ok? Era 20. Y la cantidad de encuestados eran pues, 40. Entonces, si nosotros tenemos 40 encuestados y 20 son los que tienen acceso a la red de agua, estamos hablando del 50%, por obvias razones, ¿no? Pero para seguir la fórmula, la división es 360 entre 40 por 20. ¿Y este valor qué me va a dar? Me va a dar un valor, obviamente ahí bueno, hicimos la simplificación de los ceros, las mitades, ¿no? El valor pues nos sale 180, ¿no? Que en este caso, en el gráfico, no me está dando el 50% de personas, me está representando una media vuelta, o sea, me está diciendo 180 grados hexagesimales, que representa prácticamente la mitad de los 360 grados. ¿Me dejo entender hasta ahí? De repente estoy yendo muy rápido. ¿Se entiende, chicos? Sí, profesor. Ok. Entonces, a este valor que se obtuvo, que es en grados hexagesimales, lo vuelvo a repetir, ¿no? Porque estoy trabajando con frecuencia absoluta, ojo, porque estoy trabajando con frecuencia absoluta. Entonces ya a ese de ella tú lo graficas, le pones su color y todo lo que quieras, pero le puedes poner el valor que tú quieres poner. En este caso, yo aquí lo puedo dejar con 180 grados, o lo puedo dejar acá con 20 si yo quisiera, ¿no? Pero eso ya va a depender de lo que yo quiero representar. Como en este caso a los chicos les estaba explicando de que vamos a trabajar con porcentajes para hacer una leyenda, yo le puse 50%.
que es lógico, ¿no? De 20, de 40 es el 50%. También en tu tabla de frecuencias, en tu parte porcentual, tendría que estar ese valor y no tendría por qué tener incoherencia, ¿sí? Entonces, según esto, ya tuvimos un primer dato. Entonces, para sacar el segundo dato, la fórmula seguía siendo la misma. 360 entre 40, pero cambiamos a un siguiente valor, que era el valor de 13, para la siguiente frecuencia absoluta. Y luego de hacer todas las operaciones, te da las 117. Entonces, volvemos a sacar el gráfico. Y ahí obtenemos más o menos ese sector que lo volvemos a colorear. Y a ese valor, según la tabla de frecuencia que habíamos desarrollado, en porcentaje representaba el 32.5%. Y como eran solo 3 variables, el sector que faltaba era el 17.5%. ¿Ok? Y para poder representarlo ya con una leyenda, a cada uno de ellos le dimos su respectivo color y su respectivo valor. Entonces, con esto, un gráfico circular se completa, si vas a trabajarlo así, con estos valores y su leyenda. La parte baja que hice, que es el 32.5%, es una parte de interpretación de uno de los datos que tiene el gráfico circular. ¿Ok? Entonces, obviamente, para obtener 50%, 32.5%, nosotros tendríamos que utilizar acá en este gráfico, yo tendría que trabajar con la fórmula esta de acá. ¿Correcto? Con esta fórmula de acá, en la cual a 360 ya no lo divido entre 40 o entre la cantidad de encuestados, sino directamente lo divido entre 100. Y a este valor lo voy a multiplicar por la frecuencia porcentual, porque estoy trabajando con frecuencia porcentual. Esto es cuando yo quiero hacer directamente el gráfico, solo teniendo los valores de una de las frecuencias en la tabla, ¿sí? Entonces, si por ejemplo yo solo tengo los valores de la frecuencia porcentual y no tengo la frecuencia absoluta, no tengo la frecuencia relativa, sino solo tengo estos valores y quiero trabajar con porcentajes, entonces utilizo esta fórmula para determinar el sector, para determinar cuánto de ángulo voy a representar en mi gráfico. ¿Correcto? ¿Se entiende? ¿Me explico? Chicos, Sí, profesor, muchas gracias. los demás, ¿están entendiendo, chicos? Chicos. Bueno, continuamos acá, ¿ya? Por ejemplo, acá. Acá según la tabla de frecuencia, acá tenemos la tabla de frecuencia. ¿Ya? Vamos a poner acá la tabla de frecuencia. Voy a trabajar, por ejemplo, acá ya los datos de porcentuales ya están. O sea, yo ya tengo los valores porcentuales. Entonces, yo utilizo esta fracción porcentual. Quiero trabajar con la fracción con la frecuencia porcentual. Entonces, el negro representa el 20%, ¿correcto? El negro representa el 20%. Entonces, cuando yo quiero graficar, yo voy a tener que hacer la siguiente operación. ¿Dónde lo hago acá? Ya, pues voy a tener que limpiar esto. Entonces, la siguiente operación, según el gráfico en la cual tengo que representar, va a tener que ser 360 ¿entre cuánto? Dependiendo del valor que quiero representar. En este caso voy a trabajar con porcentuales, entonces voy a trabajar con porcentuales, lo voy a dividir entre 100, pues, ¿no? Entre 100. Este valor 360 entre 100, lo voy a multiplicar, minúscula, ¿no? ¿Por quién lo voy a multiplicar? Ahora sí yo tengo que elegir uno de los valores de la tabla de frecuencia. En este caso, quiero representar el negro, 20%. Entonces, este 20% lo multiplico por 20 y aquí ya pues
puedo eliminar los ceros, ¿no? Un 0 acá, un 0 acá, otro 0 acá y otro 0 acá. Entonces, de esto, yo tengo un resultado. 360 por 20 entre 100, o sea, es 36 por 2. 2 por 6, 12, llevo 1, 2 por 3, 6 y una 7, 72. Pero 72, ¿qué? ¿Qué es este 72? 72 grados. Lo que yo estoy obteniendo acá, según mi fórmula, según esta fórmula de acá, es alfa. Y alfa es un ángulo. Y estamos diciendo que estamos trabajando en ángulos sexagesimales. Entonces, obviamente el 72 tiene que ser un ángulo sexagesimal. Quiere decir que cuando yo tenga mi gráfica, vamos a tratar de hacerlo lo más factible posible. Entonces quiere decir que yo voy a tener por acá un centro en alguna parte, más o menos ahí. Voy a tratar de adivinar ahí. ¿No? Entonces, mi ángulo, si yo lo pongo el ángulo en esta forma, yo tengo ahí algo de 90 grados. ¿Ok? Entonces 72 tiene que ser menos, pues por acá debe estar 80, por acá debe estar 70, por ahí aproximadamente. Entonces, este sector es el ángulo de 72 grados. ¿Y cuánto equivale esto? Ya, aquí ya va a depender si es que lo voy a trabajar pues con porcentajes. Entonces se supone que este sector de acá tiene que ser el 20%, porque eso es lo que lo estoy poniendo yo ahí. ¿Correcto? Entonces, lo mismo con los otros valores. Si yo quiero representar según mi tabla de frecuencia, el otro valor, digamos el azul, ¿quién me dice que el azul está acá? El valor es 25%. ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Qué operación tengo que desarrollar? ¿Algún voluntario o voluntaria? Quiero representar el 25% con el diagrama circular. ¿Qué operación tengo que hacer para saber el ángulo? Hola. Chicos, no se me duerman, chicos, por favor. ¿Me están escuchando? Cristel, ¿estás presente, Cristel? ¿Me escuchas? ¿No? Marta Sofía Torrejón, ¿estás Profesor, escuchando? sí, ¿Me profesor. están escuchando? ¿Me están escuchando? ¿Me están entendiendo, mejor dicho? Marta. Sí, profesor, aunque por ratos como que mi internet está medio mal, entonces le escucho medio entrecortado. Ya, a ver, dime Marta, ¿sí entiendes cómo poder poner el ángulo que corresponde al diagrama circular en este tipo de trabajo? ¿Estás entendiendo No eso? mucho, profesor. ¿Podría volver a explicar más o menos para entender? A ver, Marta. Queremos representar la tabla de frecuencia porcentual, ¿ok? El ejemplo. Si observas, ¿verdad? Y quiero representar este valor de acá, el color azul, que es el 25%. ¿Está bien? ¿Hasta aquí me sigues? Sí, profesor. Ya, el azul, 25%. Para ello, para determinar el ángulo que se va a agregar como sector circular, por estar trabajando con porcentaje, utilizo esta fórmula, donde alfa es igual a 360 entre 100 por la frecuencia porcentual. ¿Correcto? ¿Me sigues hasta ahí? Sí, profesor. Ok, entonces, mi operación tendría que ser 360 entre 100, en la cual yo multiplico este valor por ¿cuánto?
según el valor que estoy queriendo representar, que en este caso es el ¿qué valor estoy queriendo representar? 25%, profesor. 25%. Entonces aquí voy a multiplicar por 25. ¿Está bien? Entonces divido 360 entre 100 y lo voy a multiplicar por 25. Y el valor que yo obtenga de este resultado es un ángulo. Estamos trabajando con ángulos, ¿correcto, Marta? Entonces aquí yo simplifico los ceros. ¿Está bien? Si quiero puedo sacar quinta acá. La quinta de 10 es 2. Quinta de 25 es 5. ¿Está bien? Y si quiero puedo sacar mitad también. Mitad de 36, 18. Mitad 1. Quiere decir que mi resultado se queda en 18 por 5. No sé, ¿me estás siguiendo hasta ahí, Marta? Sí, profesor. ¿Perdiste en alguna parte ahí? ¿Todo claro hasta ahí? No, todo claro. Ya, listo. Entonces, cuando ya tengo este resultado, multiplico pues 18 por 5. ¿Qué cuánto me da? 5 por 8, 45 por 1, 90. ¿Está bien? Y este 90 es un ángulo. Quiere decir que tengo 90 grados. Quiere decir que ya tengo mi primer valor, que es de 72 grados, que era esto, pero representaba el 20%. ¿No? Ahora voy a hacer lo mismo, pero este valor lo voy a poner más o menos así, porque yo quiero ponerlo hacia ahí. Eso ya depende de gustos y colores. Quiere decir que vamos a cambiar de color. Colorcito acá. Caracho. Ya no importa. Entonces, este valor de acá, que acabo de encontrar, que es 90 grados, representa ¿a quién? ¿A quién está representando? Al 25%, porque eso es mi tabla de frecuencia, lo que me está diciendo. ¿Correcto, Marta? Sí, profesor. Entonces, esto es lo que estoy representando en mi diagrama circular. ¿Correcto? El 25%. Y obviamente tiene que ser coincidentemente con el ángulo que he encontrado, ¿no? En este caso 90 grados. Y aquí, para resumir ya, el gráfico hace lo mismo. Claro que yo lo he puesto en un orden distinto. ¿Qué valores? 25%. Hay dos 25%, significa que hay dos valores que tienen 90 grados. Según esto, tengo el azul y el amarillo. No, en este caso era azul y lo he puesto verde. Ya se supone que esto es azul, chicos, disculpen. Ese fue un lapsus. ¿Y el 20% era de qué color? El negro. Okay, entonces este 20% era negro. De ahí se va a opacar el 20, ya sabía. Bueno, simplemente cambiamos el colorcito de la letra nada más. Entonces esto era 20%. Sabía. Esto quiero que sea blanco ya. 20%. ¿No? Y así. Así vamos desarrollando nuestro gráfico circular. ¿Ok? Y a ello hay que agregarle, chicos, aparte del nombre de la tabla, en este caso del gráfico, que es la que representa los colores preferidos, una leyenda. ¿No? Una leyenda es esto, ¿no? En la cual escribimos los términos, los valores que me van a ayudar a identificar qué representan, ¿no? Obviamente aquí es muy evidente la leyenda, porque está por colores, ¿no? Está por colores. Entonces, pero es importante, ¿no? O sea, aquí si es que yo le pongo un cuadradito negro y no le pongo la palabra negro,
Asumo que el negro, pues ese es el porcentaje que representa 20%, el azul el 25%, el amarillo 25% y el rojo el 30%, ¿correcto? Pero en otras variables, en otras encuestas, en otro tipo de trabajos, sí es necesario identificar los colores o a la leyenda que yo coloque para saber qué representa o qué porcentaje representa cada variable. ¿Cómo yo sé cuánto representa el negro? Pues acá está el valor, 20%, ¿no? ¿Cómo sé cuánto representa el azul? El 25%. Y así sucesivamente. ¿Correcto? No sé si estoy siendo claro hasta aquí, chicos, o tienen alguna duda, alguna pregunta. Chicos. Chicos. Chicas. ¿Qué me dice Cielo? Cielo, ¿estás ahí? Sí, profesor. ¿Se está entendiendo? Sí, profesor, todo claro. Ok. Todo claro, profesor. Ya, chicos. Entonces, una vez hecho esto, ahora sí ya viene la parte de ustedes, porque yo quiero que trabajen ustedes. No, la parte de las preguntas, ¿qué información brinda el gráfico de barras? ¿Y qué representa un gráfico de barras? Entonces, ahora sí dice, interpreta, analiza los datos mostrados en la gráfica. En cada pregunta tiene que haber 5 interpretaciones. Entonces, chicos, aquí ya viene de ustedes su parte. Dos cosas. Por un lado, está el elaborar sus gráficos, ya sea de barra o circular, pero tiene que haber uno de cada uno en cada una de sus 5 preguntas. Y si han hecho 6, en sus 6 preguntas. ¿Ok? Un gráfico de barras, si es que, por ejemplo, la primera pregunta que hicieron tiene gráfico de barras, la segunda pregunta tendría que tener un gráfico circular. ¿Correcto? O si es que la primera es circular, la segunda será de barras y así ustedes vean, pero quiero observar en sus trabajos ambos gráficos, tanto el de barras como el circular. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Chicos. Sí, Profesor. profesor. Ya. Y ahora, la parte interpretativa, y aquí ya con esto yo termino mi explicación. Ya, digamos, acá tenemos pues el negro, pues, ya, el negro, y acá, por ejemplo, el azul. Entonces, yo cuando voy a hacer una parte interpretativa, cuando me dicen interpreta, concluye, infiere algo, entonces yo observo mi gráfico, observo mi tabla, observo la información y digo, según mi gráfico, según este tema, según este gráfico, el gráfico se llama colores preferidos, ¿no? Entonces acá yo lo pongo, colores preferidos. Colores preferidos. Ese es el nombre de mi gráfico. Aquí está mi leyenda. Entonces, mi interpretación, y aquí yo pongo interpretación, ¿no? O puedo sacar, o conclusión, ¿no? Lo que yo concluyo, interpreto, analizo de esto. Entonces, ¿qué digo? Según, estas son mis palabras, diciendo, según el gráfico tal, gráfico, colores preferidos, bla, bla, bla. El 20% de los encuestados elige el color negro. Entonces, esto es mi interpretación, ¿no? Entonces, esto, chicos, tienen que aprender a hacer ustedes también. Hay algunos que ya lo han hecho, que ya lo hacen, pero hay algunas cositas que tienen que determinar. En la cual, chicos, en su interpretación, en primer lugar, tengo que hacer referencia de qué estoy hablando. En este caso, los colores preferidos, ¿no? Tengo que dar el dato que sustente mi decir, mi dicho, en este caso el porcentaje, ¿no? Y tengo que agregar la información, qué es lo que indica esta información. En este caso, a mí me indica que los encuestados tienen una preferencia por el color negro en un 20%. Eso es lo que me dice a mí.
¿no? Entonces ustedes pueden inferir otra cosa de acuerdo a la encuesta, de acuerdo a la información. Y eso es interpretar un gráfico, eso es concluir o dar una conclusión al respecto, ¿no? Si hablamos de discriminación, de repente decimos, el 20% ha sido discriminado, ¿no? Según la encuesta tal o según la tabla de frecuencias, de acuerdo al gráfico de barras analizado, no sé, dependiendo de dónde sacan la información, ustedes dicen del de dónde, luego dan el dato y qué es lo que indica. No sé si quedó claro hasta ahí. No sé si se entiende en todo caso. Chicos. 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 ¿Se entiende? Profesor, sobre los gráficos sí tengo todo entendido, pero quería preguntarle algo sobre las preguntas del inicio del desarrollo. Ajá. Sobre qué información brinda el gráfico de barras y qué representa un sector del gráfico circular. Nos vamos a basar en los ejemplos que nos dio, ¿no? O en los gráficos que vamos a hacer. ¿Qué información brinda el gráfico de barras? No, esto es lo que... Claro, tienes que darlo en base a tu información que has sacado de tus gráficos, ¿no? ¿Qué te está dando estos gráficos que acabas de desarrollar? ¿Qué te está indicando? ¿No? ¿Qué información te está brindando? Porque todo esto está orientado a eso, ¿no? A interpretar un gráfico. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me Ya, entiendes? profesor, entonces podría ser como cada gráfica representa a las personas que fueron discriminadas por tal motivo. Claro, ¿no? ¿Qué información te representa el gráfico de barras? Pues es que aquí el gráfico de barras depende, pues, ¿no? Si es que has hecho en la pregunta 1 o en la pregunta 2 o en la pregunta 3, no sé. Pues tú dices, mira, en el gráfico de barras 1, ¿no? O en el gráfico de barras 3. Tú eliges ahí, entonces, de qué gráfico estás analizando, ¿no? En el gráfico de barras 1, a que habla acerca de el sexo, quizás, ¿no? O sea, es el género, la persona. El 50% de encuestados fue mujer, ¿no? O es mujer. Entonces, ¿qué información te está dando este gráfico de barras? Eso. ¿Correcto? Y con Ya, respecto al profesor, sector muchas circular, gracias. con respecto a un sector circular, entonces tú eliges de tu gráfico de barras, digamos yo acá elijo el 30% y digo, mira, el sector tal, el sector rojo del gráfico circular 2 indica que el 30% de los encuestados tiene pues preferencia por el color rojo. Esa es la parte interpretativa. Todo esto, chicos, es una forma de orientarlos a ustedes a cómo interpretar información de un gráfico. Así, por eso es que ponemos estas preguntas. Y luego ya viene lo siguiente, interpreta, analiza los datos mostrados en los gráficos, en cada pregunta, ya aquí ya es por cada pregunta, y aquí te dice pues que tiene que haber 5 interpretaciones, ¿no? Entonces, de la pregunta 1 va a haber una interpretación, de la pregunta 2 una interpretación y así sucesivamente. ¿Queda claro? ¿Se entiende? Chicos. Profesor, todo claro. Ok. Luego ya viene preguntas que tienen que ver con los datos que hemos trabajado, chicos. Moda, media aritmética, mediana. Como quien hacen un repaso de las medidas de tendencia central. ¿Qué es la moda, chicos? Ustedes ahí lo responden. ¿Qué es la moda? ¿Y cuánto es la media aritmética? Ojo, esta pregunta, chicos, dice, de acuerdo a la pregunta 5 en tu encuesta. En la encuesta que les dimos como modelo, la única pregunta que tenía valor numérico, o sea, variable cuantitativa, era la pregunta 5. ¿Sí? Si ustedes modificaron esa encuesta y cambió a la pregunta 4, cambió a la pregunta 6, no sé a cuál pregunta, si lo movieron,
tienen que tener en cuenta esto, que sea la pregunta que tenga variable cuantitativa, porque si no, no vas a poder sacar la media aritmética. ¿Cómo vas a sacar la media aritmética de los colores? Es imposible, ¿no? De la color azul, no. Entonces, los valores de la moda, la media aritmética y la mediana tienen que estar acordes a la pregunta que tenga valor cuantitativo. ¿Correcto? ¿Sí? Sí, profesor. Ok, listo. Quería hacer esa aclaración. Y con esto ya, chicos, ustedes responden, pues la moda, la media aritmética, ¿cuánto es? Aquí es cuánto. Aquí no te está preguntando qué ni cómo se llama, sino cuánto, o sea, valor numérico. Y de la mediana también. ¿Cuál es el valor numérico? ¿No? Y en base a ello, ustedes van a sacar 2 o más conclusiones sobre la discriminación de la comunidad de acuerdo a la investigación que han hecho con sus encuestas. Y esta información sí les va a servir ya a ustedes cuando van a hacer su producto. Pues cuando ustedes hagan su argumento, su discurso, no sé qué harán, pueden agarrarse de esta información y decir, según nuestra encuesta en cuarto A hicimos esto, y ahí dan sus datos, ¿no? Obtuvimos esta información. Nadie es discriminado en Moyobamba, no sé, el 0% es discriminado. O de repente el 100%, qué sé yo, y ahí ustedes sacan sus datos, las conclusiones a las que llegaron. ¿Ok? Y como preguntas de cierre ya vienen, ¿cómo se manifiesta la discriminación en nuestra comunidad? Si es que hay discriminación, obviamente, según su encuesta, ustedes dirán, ¿hay discriminación? ¿Cómo se manifiesta? Ahí sacarán, pues, se manifiesta por tal cual motivo, y a quienes afecta más la discriminación en nuestra zona. ¿Está bien? Chicos, hasta aquí está bien, ¿están entendiendo? ¿Todo claro, todo preciso? Chicos, Por mi parte, todo claro, profesor. los demás, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Voy deteniendo la grabación para que